¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos En Casa con Neida. Hoy tengo la historia, el testimonio de un hombre que admiro, que me inspira. Es colombiano, ha escrito su libro, ha escrito su historia. En español la versión Cuando tu historia se convierte en tu historia, de Nelson Hincapié, y tiene su versión en inglés, que aquí la tengo también. Own Your Story Before It Owns You, de Nelson Hincapié. Pueden encontrar estos libros en Amazon y leerlo en inglés o en español como ustedes quieran, pero la verdad es que Nelson en este momento es el director, el presidente de la fundación de una institución educativa muy importante en los Estados Unidos, de Miami-Dade College, donde otorgan becas escolares a jóvenes, a personas de muchas partes del mundo. Pero antes de llegar a este puesto tan importante, Nelson pasó por momentos muy oscuros en su vida. Después que salió, que emigró de Colombia hacia Estados Unidos, cayó en el mundo de las drogas, fue abusado de adolescente y hoy comparte lo que él vivió como una historia de vida, pero como una historia de esperanza. Así que hoy vamos a conocer a Nelson Hincapié, porque él está conectado con nosotros desde su hogar en la ciudad de Miami. Nelson Hincapié, qué gusto saludarte. Me encanta que estés aquí conmigo para que toda mi gente pueda escuchar tu historia, se pueda inspirar y que pueda conocer estos maravillosos libros que tengo en mi mano, porque tengo la versión en inglés y en español de este libro que se llama Cuando tu historia se convierte en tu historia, de Nelson Hincapié. Qué gusto saludarte, Nelson. ¿Cómo estás? Gracias, Neida, muy bien. Muchas gracias por tu ayuda, por tu presencia, por siempre estar dispuesta a ayudar y ayudarme a contar historias. Gracias, Neida. No, yo te admiro porque después de tocar fondo, de venir de mucha oscuridad en tu vida, ahora eres un ángel de luz para muchos de nuestros jóvenes a través de la educación, porque tú eres director de la Fundación de Miami-Dade College, una institución que educa a muchos de nuestros hijos jóvenes que a lo mejor no tienen posibilidades de entrar a otras universidades, y Miami-Dade College los recibe con los brazos abiertos, y tú a través de la fundación haces mucho. Antes de hablar de tus libros, cuéntame, ¿cuál es tu labor ahí en la fundación de Miami-Dade College? Bueno, yo manejo la fundación del college y como dices, Miami-Dade College es una puerta de oportunidades para todas las personas que quieren estudiar. No solo proveemos educación a un costo muy asequible, sino que es una educación de mucha calidad. Eh, y lo que yo hago es recaudar fondos para dar becas, para ayudar a los diferentes programas que tenemos y para que ningún estudiante que quiera mejorar su vida a través de la educación pueda hacerlo. O que ninguno de ellos se quede sin estudiar por falta de recursos. En Miami-Dade College, aquí en la ciudad de Miami, donde estoy yo transmitiendo esta entrevista, tú también estás en Miami. Llegan muchos estudiantes a Miami-Dade College. ¿Cuál es la importancia a nivel de institución educativa de Miami-Dade College, a nivel nacional o internacional? Bueno, Miami-Dade College es uno de las instituciones de educación superior más grande de Estados Unidos. En este momento contamos con 135,000 estudiantes de más de 100 países. Es verdaderamente una de los pilares de la educación en Estados Unidos. Es el college, en inglés dice, es Democracy's College, es el college de la democracia. Aquí es donde verdaderamente puedes ver cómo estudiantes de todas partes del mundo empiezan su camino hacia la educación superior. ¿Y cómo pueden recibir becas? Ya que estamos hablando de becas, porque sé que a lo mejor muchos padres de familia o jóvenes nos están viendo y dicen, pero ¿cómo puedo optar a una beca Miami-Dade College? Bueno, a través de la página del college, en la página de Financial Aid, hay todas las becas que tenemos disponibles y los estudiantes simplemente pueden aplicar a esas becas. Y la página del college es www.m de Miami, D de Dade
y C de college, C de college, .edu, mdc.edu, y ahí van a Financial Aid y ahí pueden ver todos los becas o los scholarships que hay disponibles. Aquí les estamos compartiendo esa información para que nuestra gente a lo mejor pueda beneficiarse de ello. ¿Cómo llegas tú a esta fundación? Porque sé que tu vida no siempre ha sido color de rosa, no siempre has tenido la luz a tu lado, has pasado momentos muy difíciles y de eso surge esta historia que tengo en mi mano, este libro que ojalá que muchas personas puedan leer, Cuando tu historia se convierte en tu historia. ¿Por qué escribiste este libro, Nelson? Neida, porque quería dejarle, o quiero darle a mis hijos una historia, mi historia, escrita por mí. Quiero que ellos puedan escribir una historia totalmente diferente a lo que ha sido mi historia. Y a pesar de que estoy muy, muy agradecido con Dios, con la vida, es una historia que no necesariamente, como tú dijiste, no ha sido color de rosas, pero de nuevo, nadie... creo que la vida es agridulce, es una montaña rusa de emociones, hay altibajos, hay alegrías, hay tristezas, y esa es la vida. Uno es más que otras, y mi vida simplemente ha sido un poco más eh, apedreada, o he tenido más piedras en el camino que muchas personas, pero como yo digo, yo no cambiaría ninguno de mis días terribles del pasado por lo que tengo hoy en día, porque realmente soy bendecido y estoy muy agradecido con todo lo que tengo. Y llegué a Miami-Dade College porque ahí fue donde empecé. Hace 22 años me estaba graduando de Miami-Dade College. Me gradué con honores, y, y fue el sitio que me abrió las puertas. Y después de 22 años de trabajar en política, de trabajar con el alcalde, de trabajar con la enmienda de Prekinder Universal, vuelvo al sitio donde empecé. Y tuve tiempo para escribir. El año pasado escribí la historia en inglés, y este año me he dedicado, en el tiempo libre que tengo, a escribirla en español, que ha sido mucho más difícil de lo que me imaginé o de lo que pensé. ¿Por qué fue tan difícil escribir este libro? Tu historia de Eh, vida. Neida, porque es una historia de mucho dolor. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía más o menos 9 años y medio, y, y, y se fue de la casa porque era lo mejor que podía hacer por ella misma. Eh, em, Crecí en un hogar donde hubo mucho alcohol, abuso entre mis padres, que son dos personas que me querían inmensamente, me quieren inmensamente, eh, pero desafortunadamente no podían estar juntos. Su vida en conjunto era una bomba nuclear. Y mi madre decide dejar a lo que más quiere. Yo no me imagino el dolor que ella sintió como madre, que se ve entre la decisión de quedarse en un hogar donde probablemente iba a terminar en una situación trágica. Decide irse y dejar a sus hijos. Yo, yo creo que eso para ella fue muy difícil, y sin embargo, para nosotros, para mí también. Yo tengo una hermana menor, pero yo sé que para mí eso fue muy duro. eh, pues pasa el tiempo, mi vida empieza una serie de desaciertos. Me empieza a ir mal en el colegio. 2 años después de que mi madre se fue, se fue a vivir a Houston, Texas. Después regresó a Colombia y nos llevó a vivir con ella. Y entonces dejé a mi padre. No, cuando nos quedamos en Colombia, nos quedamos con mi papá. 2 años después nos vamos a vivir a Houston. Yo no hablaba nada de inglés, y ahí empieza otro cambio muy duro para mí. Y estando en séptimo en Houston,
fui abusado sexualmente por un profesor que abrió la puerta para un alto nivel de drogadicción, de odio, de desesperación, de desesperanza. Y todo esto lo cuento en el libro, pero cuando tú me preguntas por qué escribí el libro, yo creo que la razón primordial es porque puedo mostrar que el perdón es posible, que de la única forma que se puede salir es perdonando, así sea algo tan grave como el abuso sexual de un niño. Y me pasó a mí. Y yo te puedo decir que hasta que yo no encontré el perdón o hasta que yo no pude perdonar, y lo otro es que no viene de mí, o sea, eh, eh, es fácil hablar del perdón y es fácil decir que hay que perdonar, pero yo creo que hasta que el perdón es una gracia que viene de Dios. Y hasta que yo no estaba realmente listo para ver primero qué es lo que hay que perdonar, porque durante mucho tiempo no conté mi historia, durante mucho tiempo me guardé todo eso, me daba vergüenza hablar de lo que había pasado y, y no fue hasta que empecé a ver eso, a sacarlo, y no fue hasta que sentí la necesidad de venganza, la necesidad de justicia, la necesidad de ver a ese profesor que me abusó en la cárcel, pagando por lo que había hecho, que pude realmente empezar a escribir. Hasta que yo no pude perdonar, pasar por todo eso y después encontrar el perdón, que pude empezar y sentarme a escribir. Y primero lo escribí en inglés porque creo que era un poco más fácil, porque era como si estuviera escribiendo la historia de alguien más. Fue cuando empecé a traducirlo a español que me encontré con momentos donde volví a llorar, donde volví a sentir ese dolor, donde volví a sentir la vergüenza, donde volví a sentir todo eso que me encontré con mi historia de nuevo. ¿Cuántos años tenías cuando sufriste abuso por parte de tu maestro? ¿Y Dos, fue una sola vez o fue en repetidas ocasiones? 12 años y medio. Me invitó varias veces a su apartamento, pero ya después lo evitaba, no quería ir, empecé a cambiar de amigos, empecé a faltar al colegio, empezó, como te digo, un nivel alto, empecé a meter ácidos, empecé a meter drogas fuertes y por milagro de Dios, mi madre termina mudándose a Miami y nosotros nos vinimos con ella a Miami y ya nunca más volví a ver al profesor. ¿Empezaste a usar drogas para olvidar el abuso de tu O profesor? no lo hace uno conscientemente, sino simplemente hay esa vergüenza, hay ese odio contra uno mismo, que creo que el usar las drogas te hace olvidar de cierta forma y te hace sentir normal. Eh, entonces no es como que, ay, fui abusado, voy a meter droga, sino que es algo que viene como sin pensar. O sea, una vez que empiezas a buscar o encuentras algo que te hace sentir mejor, lo vuelves a hacer. Y eso es lo que hacen las drogas. Las drogas me hacían sentir tan bien que me hacían olvidar el dolor. Eh, el otro problema, o no problema, sino la otra realidad es que como es una reacción biológica, el cuerpo reacciona biológicamente a un estímulo de afuera, hay una excitación, inevitablemente. Entonces eso crea aún más confusión, porque yo soy heterosexual, sin embargo, un profesor me está abusando y hay una excitación, lo que crea una confusión y lo que crea un odio mayor
hacia uno mismo y lo que hace que uno se sienta bien son las drogas y el alcohol. ¿Esa violación te confundió? ¿Cómo te hizo sentir como adolescente, en fin, que estabas y en otro país? Tú naciste en Colombia, habías llegado a Estados Unidos, habías estado escapando de un hogar abusivo. ¿Y cómo te cambió tu mundo ese abuso y empezar en drogas? ¿Empezaste en Estados Unidos las drogas? Sí, yo empecé a fumar marihuana en Estados Unidos, sí. Esa fue En la Colombia, primera droga. sí, sí, la primera, igual, antes había bebido alcohol y eso, pero me había fumado unos cigarrillos, pero sí, el uso de la marihuana empezó en Estados Unidos y después cuando regresé a Colombia aumentó muchísimo más, pero sí, el uso de drogas fuertes y empezó en Estados Unidos. ¿Y cómo te cambió tu mundo? ¿Cómo fuiste entrando en esa oscuridad de tu vida que te llevó a de comenzar de una droga como la marihuana a graduarte en otras drogas? ¿Cuántas drogas usabas? No, lo que encontrara, Neida. Cocaína, me gustaba mucho fumar marihuana con cocaína encima. Le llamaba yo maduros, que yo me imagino que eso así se llama. Es la marihuana con cocaína encima. Me gustaba la cocaína, cualquier droga. Los ácidos me gusta, o sea, hacía viajes de ácido. Unos eran muy fuertes. eh, pero bebía alcohol muchísimo, pero inevitablemente la marihuana sí es una droga que abre la puerta. En mi opinión, es una droga que abre la puerta y ya una vez que tú fumas marihuana, ya no importa lo demás. En este país, en Estados Unidos, hay un gran debate con eso de la marihuana medicinal o la marihuana de entretenimiento. Y mucha gente dice que no es nociva la marihuana, pero es el principio, como tú dices, se abre la puerta para comenzar a probar diferentes drogas. Es la realidad, ¿no, Nelson? Sí, yo creo que cualquier cosa que te saque em, que te ayude a escapar del sentimiento, de lo que sientes. No necesariamente tiene que, muchas veces es comprar compulsivamente, veces es apostar compulsivamente, muchas veces es hacer ejercicio compulsivamente, muchas veces es trabajar hasta no poder más, o sea, cualquier cosa que me saque a mí de el sentimiento, de no sentirme eh, abandonado, rechazado, abusado, eh, diferente. Todo eso, cuando yo quiero escapar de esos sentimientos, voy a hacerlo se puede hacer a través de cualquier cosa. Entonces es la necesidad de escapar del sentimiento que estoy viviendo en el presente, lo que me lleva a utilizar, en mi caso fueron drogas, pero mucha gente trata de escapar de sus sentimientos. ¿Cuántos años estuviste consumido por ese abuso contra Desde, ti mismo? desde los 14 hasta los 24, fueron 10 años de abuso de drogas fuerte. El abuso sexual vino a los 2, empezó poco a poco y fue aumentando, aumentando, aumentando y cada vez era más. Tocaste A los fondo, 24, estando en Miami tocaste fondo, trataste de quitarte la vida saltando de un edificio. sí, así es. Eh, ¿Quién te salvó de ese salto mortal? Estaba con un amigo estábamos en el techo del edificio, es un edificio de 10 pisos y estábamos en el techo después de una noche de farras y le dije a mi amigo, vamos, nos fuimos al borde del techo y le dije, saltemos, eh, acabemos con este sufrimiento. Él estaba tan... tan desesperado como yo, pero él dijo, no, espere, hay que escribir un manifiesto, hay que contarle al mundo porque vamos a saltar. Y nos bajamos del techo. Yo al otro día entro en un centro de rehabilitación
y mi amigo después de un tiempo se regresa a Colombia y eso fue. Él termina, él murió hace unos años, pero me salvó la vida. También por eso creo que escribí el libro, porque hay mucha gente que se siente desesperado, sin salida, sin futuro, ve que su vida se está acabando y a toda esa gente le quiero decir que siempre hay una esperanza, que siempre hay una luz, que de la única forma que no podemos salir del hoyo es cuando nosotros nos metemos en el hoyo. Y digo, nos metemos en el hoyo es que decidimos quitarnos la vida. Cuando alguien decide quitarse la vida, ya en ese punto obviamente no hay nada más que hacer, pero siempre que estemos respirando podemos encontrar salida. En ese preciso instante en que tu amigo prácticamente te salva la vida, ¿ahí comenzó tu proceso de sanación o seguiste en ese camino? ¿Cuándo logras salir de esa vida de vicios y cuándo logras realmente comenzar el proceso de sanación, Nelson? Bueno, yo ahora viendo y ahora que puedo conectar los puntos, definitivamente, ese fue un momento clave, porque si mi amigo no dice, bajémonos de acá, vamos a escribir el manifiesto, nos hubiéramos tirado. Si a mi amigo no hace eso, esta historia no hubiera contado la historia. Eh, Entonces, sí, en ese momento empieza la sanación. Y obviamente, yo no lo veía en ese instante, pero al día siguiente entro en un tratamiento donde conocí al doctor Omar Mejía y él se gana mi confianza. Él se gana mi confianza a través del amor que tenía por, por mi historia. Y por primera vez alguien eh, me quería conocer la historia verdadera de lo que había pasado. Yo tenía 24 años en ese momento y hasta ese punto mi historia siempre fue que mis papás se divorciaron. Pero, como ya te conté, lo que pasó fue que mi mamá se fue de la casa. Cuando él me pregunta, cuando estamos en terapia, en una de las primeras grupos de terapia, después de una semana de estar en ese tratamiento, él me pregunta, él dice, bueno, Nelson, cuéntale al grupo un poco de tu vida. Y yo empiezo a decir, no, que creo que tengo problemas con el alcohol y algunas drogas y estoy aquí para recuperarme y mis padres yo soy colombiano, pero vivo en Miami, todas esas cosas. Y le digo, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Y entonces él me pregunta, pero entonces, ¿cómo termina si tú eres colombiano, cómo terminas? Le cuento, no, mi mamá se vino a vivir a Estados Unidos. Y entonces él me hace una pregunta, que es lo que abre la puerta a empezar a esculcar y a leer la historia como es. Él me pregunta, pero entonces tu mamá te abandonó. Yo nunca lo había visto así, eh, pero esa es la verdadera historia. Yo necesitaba que alguien me ayudara a leer mi historia y a ver mi historia por lo que había sido. Obviamente es difícil porque mi mamá me adoraba, pero la realidad fue que ella se fue de la casa y ella, por las razones que fueran, y fueron las razones correctas. Pero eso crea mm, una, una, un dolor muy profundo. Cuando ella se va de la casa, empieza ese dolor. Entonces él me pregunta y ahí en ese momento yo sentí como una daga en el corazón, pero me di cuenta que sí, que mi mamá me había abandonado. Y ahí empiezo a ver la historia y empiezo a ver todos esos detalles que ahora, ahora veo que contribuían a todo ese dolor que yo sentía. Y eso está plasmado en este libro cuando tu historia se convierte en tu historia de Nelson Hincapié. Ese abandono que sufriste, que sentiste de niño, eh, ¿cómo te sientes cuando ves todos esos niños migrantes
que llegan solos a la frontera, las noticias están por todos lados. eh, Tú te acercas al sentimiento que embarga a esos niños que a lo mejor fueron dejados atrás por sus madres y que al tiempo coyotes los traen a la frontera para que crucen hacia Estados Unidos. Tú sabes lo que esos niños están sintiendo. Sí, yo de hecho duré casi 14 años trabajando con niños huérfanos, con niños que estaban en el sistema de Child Welfare. He podido trabajar directamente con muchos de esos niños que han pasado por la frontera. He podido trabajar con niños, o con un niño que era coyote. He podido trabajar con muchos y he podido conocer muchas historias. Y he podido conocer el dolor de muchos de ellos. He podido llorar con ellos. Eh, y es muy triste, Neida. El problema más grande que hay es la destrucción de la familia. Cuando la Ujú. familia se destruye, es muy difícil crear algo. Es muy difícil que un ser humano pueda realmente hacer su vida. Cuando no hay familia, cuando en casa no hay mamá y papá, es muy difícil. Eh, y hay mucho dolor por el que hay que pasar. ¿Cómo se restaura el corazón de un niño, de un adolescente que ha sentido ese abandono, aunque sea por su propio bien? Porque los padres dicen, es por tu propio bien para que tenga mejor vida. Y duele más el abandono cuando se va la madre que cuando se va el padre, Nelson. Yo te diría que en mi caso, eh, duele igual. O sea, em, obviamente la madre, la mujer, es, es la única que puede dar a luz, es la única que siente que tiene ese vínculo, y el padre, o nosotros los padres, lo que proveemos es un poco de seguridad, un poco de estabilidad, eh, disciplina, muchas veces. Así ha sido en mi caso. Eh, un padre como que ayuda a que las reglas se cumplan. Hay un orden en todo. Hay un orden natural y ese orden natural se rompe cuando el dolor rompe ese orden. La falta de Dios creo que es el fundamento de todo eso. O sea, hoy en día cuando tú me dices, no, pero ¿cómo se perdona? ¿Cómo hace uno para perdonar? ¿Cómo hace un niño? Yo creo que solo por la gracia de Dios se puede llegar al perdón verdadero. Y eso para mí es fácil decirlo hoy en día, pero es algo por lo que hay que pasar todos los días. Hay que trabajar en esa parte de nuestras vidas que es la parte espiritual. Y el perdón está directamente conectado a nuestra vida espiritual. Y eso viene de Dios. Es una gracia que viene de Dios. ¿Y cómo hace un exadicto que estuvo a punto de quitarse la vida para reconstruirse por dentro y para evitar volver a caer en ese hueco cuando pasa una crisis de vida normal que pasamos todos? ¿Cómo lo has hecho tú? Porque hay mucha gente que vive en esa lucha y no logran sanarse, restaurarse. Bueno, es un proceso de todos los días, de minuto a minuto, segundo a segundo. Obviamente, los grupos de Alcohólicos Anónimos a mí me sirvieron muchísimo. Los grupos de Narcóticos Anónimos me sirvieron muchísimo. Yo llevo 27 años sobrio, y durante los primeros 10 años estuve yendo muchísimo a reuniones.
Y una vez ya empiezas a practicar una forma de vida que incluye mucho trabajo espiritual, o sea, eh, los grupos de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos existen para ayudar a que la gente encuentre un poder superior. Eso es la premisa fundamental de la recuperación, es poder encontrar un poder superior al alcohol y a las drogas, porque hasta que uno no deja el consumo, ese es el poder superior que te controla a ti. A un adicto o a un alcohólico, o lo que lo controla es lo que lo saca del dolor. Entonces, de la mejor forma es cuando una persona que de verdad le interesa y que logra hacer esas preguntas como me las hizo el doctor Mejía, o sea, al principio el doctor Mejía fue el que me ayudó a caminar y a ver ese dolor. Cuando él siente la compasión y hace esas preguntas y tú empiezas a llorar y te permite llorar, simplemente está ahí y te acompaña en ese dolor con silencio. Muchas veces, cuando lloramos, cuando sentimos tristeza, la reacción natural es tratar de no dejarte sufrir. Y entonces vamos, por ejemplo, cuando estamos en un grupo, cuando alguien empieza a llorar, ahí mismo la gente empieza a aplaudir o la gente empieza a decir, no, tranquilo o algo. Siempre se trata de sacar de ese sentimiento. Cuando dejamos que se pase por el dolor, cuando dejamos que se pase por el sufrimiento, es cuando podemos empezar a cambiar. Y es cuando empieza todo ese cambio y es cuando empieza, cuando esas semillas que mi abuela había plantado en mí, las semillas de la espiritualidad, gracias a esas lágrimas, empiezan a florecer. Es de la misma forma como si uno tiene una planta y uno no la riega, la planta se va a morir. Si nosotros no regamos nuestras vidas, y normalmente la mejor forma de regar el alma que tenemos es a través de las lágrimas que derramamos. Cuando hay un duelo, un luto, porque es una pérdida, tú necesitas darte tu tiempo, Nelson. Hay gente que dice, ya entraste a rehabilitación, ya mañana tienes que estar bien. Ya tienes que estar bien. Tú hablas de 10 años que en esa primera etapa estuviste pendiente de tu grupo de apoyo, 10 años. O sea, ese periodo de luto, ese periodo de restauración, cada persona tiene su tiempo y hay que darle tiempo a ese tiempo para que tú puedas restaurarte. Hay personas que necesitan más tiempo que otras. Sí, todo el mundo es diferente y depende del trabajo que tú hagas. O sea, yo al principio, tenía muy claro que no quería volver a consumir, que tenía muy claro que no quería volver primero tenía clarísimo que no quería defraudar a Omar Mejía, porque Omar Mejía se había ganado mi confianza y porque yo quería mantenerme sobrio para demostrarle a él que, mm, para demostrarle a él que sí me podía mantener sobrio. Entonces empiezo a ir a reuniones, empiezo a trabajar en las reuniones de AA, te dan sugerencias son conseguir padrino y todo esto lo hablo por encima en el libro, pero de nuevo, el propósito de todo eso es ayudar a que la gente encuentre un poder superior, ayudarme a encontrar a Dios. Yo durante mucho tiempo hice mindfulness, budismo tibetano, meditación trascendental, una cantidad busqué en muchos sitios. Y solo es hasta hace unos años que tuve un reencuentro maravilloso con mi fe católica. Y es donde he podido encontrar las herramientas que me siguen ayudando a crecer espiritualmente y que yo le recomiendo a cualquier persona que ha sido bautizada, a cualquier católico, que vuelva a sus raíces, que vuelva y que investigue y que trate de buscar
Obviamente, durante mucho tiempo yo hablé mal de la iglesia y hablé mal de los sacerdotes, porque es lo más fácil de hacer. Pero cuando yo empiezo a investigar y empiezo a preguntarme y empiezo a hacerme esas preguntas profundas eh, de Jesús, de el Hijo del Hombre, de todo lo que dijo, de sus enseñanzas, de su caminar por el mundo, porque es históricamente verídico que un hombre que se llamaba Jesús caminó por la faz de la tierra hace 2024 años. Cuando yo me empiezo a preguntar, bueno, si todo el mundo dice que existió y si él dice que él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y en el mundo espiritual no hay ni tiempo ni espacio, eso quiere decir que él probablemente está caminando sobre la tierra en este momento. Y entonces, si él está caminando sobre la tierra, la pregunta clave es, ¿quién es Jesús para mí hoy en día? Entonces, esto ha sido, ya, como te digo, llevo 27 años sobrio, obviamente consumir o meter droga ya no es una opción para mí. Ni lo considero, ni lo necesito, no tengo que, o sea, eh, debido a mi trabajo, siempre estoy rodeado de alcohol, voy a muchas recepciones, a cócteles, a todo eso, y simplemente yo no tomo, yo escojo no tomar. Entonces no es que me aleje de situaciones de esas, sino simplemente yo elijo no hacerlo. Pero todo eso de nuevo llega porque se trabaja un programa espiritual. Es como el gimnasio. Si yo quiero tener buen físico, si yo debo ir al gimnasio. Si yo quiero tener músculo, pues debo alzar pesas. Si yo quiero tener buen cardio, si yo quiero correr una maratón, no voy a decir mañana correr una maratón. Yo tengo que empezar a entrenar y de hecho tengo familiares que han hecho maratones y triatlones y se empiezan a preparar mucho. La vida es una maratón y como seres humanos estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo está nuestra mente y nuestro cuerpo, entonces hay que trabajar esas partes y nuestro espíritu lo tenemos que trabajar también. Y es una maratón. Muy cierto. Tienes una bella familia, tienes una esposa, tienes hijos. Así es, sí. Tengo Háblame de tu familia. mi esposa es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella es una mujer maravillosa, de mucha fe. ¿Cómo se Eh, llama? Ella se llama Carolina. Carolina, y conocí a Carolina por nuestros caminos han sido totalmente diferentes. Ella, ella nunca ha probado una droga y se toma un vino de vez en cuando, pero no ha, o sea, viene de una familia muy católica, religiosa, pero también, como todas las familias, con situaciones, pero gracias a ella yo he podido reencontrar, y gracias a ella que aceptó dejarse caer conmigo porque yo le decía que no era necesario ir a la iglesia, que Dios estaba en todas partes, y ella decide bajar a donde yo estaba y de ahí logra sacarme espiritualmente, porque cuando yo la conocí yo ya estaba sobrio y yo, en mi opinión, para un adicto y para un alcohólico, no drogarse y no tomar era suficiente, pero ella siempre me ha empujado a buscar más, a crecer más espiritualmente, a crecer más profesionalmente. Entonces, es para mí eh, una parte esencial de mi vida. O sea, ella es verla manejar a mis hijos, verla ayudar a mis hijos, verla ayudar con las tareas. Es verdaderamente una bendición y sin ella obviamente no estaría donde estoy. Y Eh, y es la mamá. Carolina es colombiana también como tú. Sí, ella es colombiana. Ella es colombiana, es de Bogotá. Nos conocimos aquí en Miami porque Colombia era demasiado grande para conocernos allá.
Y tienes tus hijos, háblame de Sí. ellos. Tengo 4 hijos. Mi hija mayor es Sara, tiene 18 años, termina este año el colegio. Después sigue mi hijo Simón, que tiene 16, mi hijo Samuel, que tiene 14, y mi hija Salomé, que tiene 10. Y todos son maravillosamente y perfectamente imperfectos. Tienen todas sus cosas, son todos seres humanos que están buscando y tienen la certeza de que lo más importante, la herencia más importante que les podemos dejar mi esposa y yo es la fe en Dios, porque van a llegar momentos muy difíciles donde lo único que van a tener es esa certeza que Dios es el dueño de todo y que todo pasa por algún motivo. Eh, y no podría estar más agradecido, y por eso te dije desde el principio que yo no cambiaría mi peor día por, porque gracias a esa historia que tengo, hoy mis hijos tienen una nueva historia. Hoy mis hijos o mañana, el día de mañana, van a poderle contar a sus hijos una historia diferente. Eh, Mi esposa y yo acabamos de cumplir 20 años de casados y, Felicidades. y, y no creo, yo amo a mi esposa hoy más de lo que la amaba cuando me casé con ella. Qué bello. ¿Tus hijos conocían tu historia antes de leer este libro? ¿Lo han leído todos? ¿Qué opinión te han La, expresado? la chiquita no, todos lo han leído, todos sienten orgullo por su padre. eh, Les parece que ha sido una historia muy dura, pero están muy agradecidos de que gracias a esa historia ellos tienen lo que tienen hoy en día. Y es un hogar donde Dios es el centro y el amor es lo más importante. Ahora, en ningún momento dejo de dudar del amor que me tenían mi papá y mi mamá. Eh, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Y si no hay una relación personal con Dios, ellos no me podían dar una relación personal con Dios porque ellos no la tenían. Y o sea, si tú no tienes eso, no se lo puedes dar, no lo puedes transmitir. Qué bonito. Y Nelson, ¿por qué es importante que contemos esas historias que han marcado nuestra vida, no necesariamente positivamente en algún punto de la vida, pero que cuando logras salir de ese espacio oscuro y ves la luz, ¿por qué es importante contarlo, hablarlo, escribirlo? Porque las historias nos conectan, porque las historias somos historias. A todos nos encantan las historias. Am, y las historias son el puente que podemos usar para, para llorar, para reír, para crecer, para construir. Y si no contamos las historias, somos islas y estamos alejados de la humanidad. Somos seres humanos, todos cometemos errores, todos tenemos situaciones, estamos llenos de dolor, estamos llenos de heridas profundas, y entre más escondamos esas historias, más difícil es construir puente, más difícil es sentirnos parte de. eh, el dolor nos hace alejarnos, el Sí. dolor nos hace aislarnos, y por eso es que es tan importante contar las historias, porque cuando yo cuento esta historia, cuando yo sentía vergüenza de mi historia, yo me sentía aparte, y eh, había algo incompleto dentro de mí. Cuando yo te cuento mi historia, yo sé que no me vas a juzgar, sino simplemente vas a ver un ser humano que está haciendo lo mejor que puede, que ha tenido una vida dura, que ha tenido unas segundas oportunidades, unas terceras, cuartas oportunidades, y que siempre está tratando de ser mejor.
Y la historia más hermosa es que todos somos hijos del Padre, del Creador, de Dios, y que siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos, pues, como la historia del hijo pródigo, que es el hijo que le pide el dinero a su padre de su herencia porque quiere irse a conocer el mundo. El padre le da lo que le correspondía al hijo, el hijo va, se lo gasta en fiestas, en todo. Cuando no tenía ya dinero, se tiene que emplear como cuidador de marranos en una cochera, y en un momento llega a pensar que hasta los sirvientes de su padre viven mejor de lo que él vive. Y él dice, voy a volver donde mi padre y voy a pedirle a mi padre que por favor me deje ser un sirviente en su casa. Él regresa a su casa. Cuando el padre ve a lo lejos que está regresando el hijo menor, después de haberlo perdido, le dice a sus sirvientes, alisten todo lo mejor, alisten la mejor bata, traigan un anillo, pónganle zapatos, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha regresado. Hay tremenda fiesta, el hijo mayor, porque el padre lo recibe con los brazos abiertos. El hijo mayor lleva todo este tiempo trabajando, lleva todo este tiempo sirviendo a su padre, cuando se da cuenta que está pasando esto, le pregunta a uno de los sirvientes, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta fiesta? Y le dice el sirviente, no, porque su hermano menor, que estaba muerto, ha vuelto y su padre está celebrando que él ha vuelto a la casa. El hermano mayor se pone furioso porque él lleva todo este tiempo trabajando, no quiere entrar a ver a su hermano, y el padre, al darse cuenta, sale y le dice al hermano, no te preocupes, todo lo que tengo yo es tuyo, tu hermano que estaba perdido ha regresado a casa, vamos a celebrar. Todos estamos, esa es la historia del hijo pródigo. Ese es Dios para nosotros. Todos en algún momento somos el hijo pródigo, todos en algún momento somos el hermano mayor que sentimos envidia, pero todos estamos llamados a ser el Padre, a abrir los brazos y a perdonar, a, a sentir ese amor que el Padre nos tiene y a dar ese amor a todos nuestros semejantes. Qué bonito, gracias por compartirlo con nosotros, Nelson. Siempre es bueno recordar ese tipo de enseñanzas, porque a veces andamos tan involucrados en la vida diaria y se nos olvida que podemos ser mejores seres humanos todos los días. Y ya para terminar esta conversación, de verdad que me edifica a mí, me llena de mucha esperanza, porque todos tenemos una historia que contar. Y tengo en mis manos de nuevo estos libros, On Your Story Before It Owns You, en inglés, para quienes prefieren leer en inglés, y está en español. Me encanta que ya los tengo los dos, cuando tu historia se convierte en tu historia. ¿Cuál es tu mensaje para estas personas que van a leer tu libro? ¿Cuál es ese mensaje personal que les quieres compartir ya para terminar esta conversación? ¿Y dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden comprar tu libro? El libro está disponible en Amazon y aquí en Miami en la librería Books and Books, pero en Amazon está en inglés y en español. Y el mensaje es que siempre hay una esperanza, que, que Dios siempre está esperándonos, que lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón y sentir el amor de Dios, que eh, en el silencio hay maravillas por descubrir, eh, que no, que no debemos olvidarnos de lo importante por hacerlo urgente, y lo importante es la familia, los momentos especiales, y siempre, todos tenemos dolor, y es que siempre va a haber alguien que está listo y dispuesto a escuchar nuestro dolor, a escuchar nuestras historias. El mundo, a pesar de todo lo negativo, es muy positivo. A pesar de todo el dolor que hay, siempre hay más alegría. A pesar de que Facundo Cabral, que es un poeta argentino, decía que una bomba hace mucho más ruido que un abrazo,
pero son mucho más los abrazos que se dan que las bombas que explotan. Wow. Siempre, siempre lo positivo es más y al final Dios siempre triunfa. Me encanta, Nelson. Muchísimas gracias por darme tu tiempo, por contar tu historia. Gracias por los libros autografiados que ya me has dado. Y, y gracias por abrir tu corazón y llenarnos de mucha esperanza y de luz a todos nosotros que estamos escuchándote. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Neida, lo mismo. 1.000.000 de gracias a ti. Muchísimas gracias, Nelson Hincapié, por tu tiempo, por tu luz, por tu energía y por compartir tu historia en estos libros que podemos encontrar en Amazon. En español lo pueden leer Cuando tu historia se convierte en tu historia, de Nelson Hincapié, y también pueden obtener la versión en inglés en Amazon. Aquí lo tengo. Own Your Story Before It Owns You, de Nelson Hincapié. Así que sigamos contando historias para sanar y sigamos contando historias para llenar de luz el camino de oscuridad de muchas personas. No se olviden de ponerle el dedito arriba, por supuesto, a este video, de suscribirte al canal de Neida Sandoval aquí en YouTube y pasar la voz para que tus amigos y tu familia también puedan venir a disfrutar de los videos que tengo aquí en mi canal en YouTube, que nos inspiran a seguir conquistando nuestros sueños. Que Dios te bendiga y hay que seguir siempre adelante. Bendiciones.